¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Uriel y hoy les voy a platicar sobre la NFPA 70E. Vamos a dar unos principios básicos muy rápido y después nos vamos a ir metiendo en otros videos un poquito más si ustedes así lo quieren y si no, pues ahí le paramos. Primero, ¿qué es esta maravilla? ¿Qué es la NFPA 70E? La NFPA es la National Fire Protection Association, o sea, la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego. Y tú vas a decir, bueno, ¿eso qué tiene que en relación con el mantenimiento industrial o con lo que estamos viendo en este canal? Bueno, en específico, esta norma se dedica a realizar o a identificar cuáles son los requisitos básicos en las instalaciones industriales, en los centros de trabajo, para la seguridad de los empleados. Mucho tiene relación con los fuegos, porque como su nombre lo dice, Fire Protection, ¿no? National Fire Protection Association, ¿sí? Entonces, un porcentaje sumamente grande de los incendios en los lugares de trabajo vienen o están relacionados con la electricidad. Es por eso que esta norma saca esta edición específica sobre esta parte que es la 70E, ¿sí? Que es la norma para la seguridad eléctrica en lugares de trabajo. Esta norma no es mexicana, y tampoco es una norma internacional que todos tengamos que respetar ni nada así. Pero la mayoría de nuestras NOMS o normas oficiales mexicanas están basadas en este tipo de normas, y cuando actualizan esta maravilla, el comité de las NOMS, los que se dedican a integrar y a definir las NOMS, también actualizan nuestras normas oficiales mexicanas o las correspondientes o equivalentes en cada país. La mayoría de las normas están relacionadas con la seguridad eléctrica, o las buenas prácticas de trabajo seguras en lugares de trabajo están relacionadas con esta norma y la utilizan mucho como base, ¿sí? Esta norma también tiene, por ejemplo, normas que aplican a la detección y protección contra incendios, ¿no? En detección y alarma de incendios, a la supresión de fuegos, etcétera. Este en específico, la 70E, es sobre la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Y al principio, pues nos habla mucho sobre cómo se originó el comité, de dónde salió, de en qué año inició, y pues nos dice toda la historia de cómo se fue creando la primera norma, en qué año se actualizó, etcétera. Aquí tiene también un lugar, un personal donde te indica el personal del comité, una página donde viene todo el personal del comité y todos sus nombres y de dónde son estas personas, ¿no? Eh, Después nos vamos un poco a la introducción. En la introducción vamos a ver el propósito de la norma, el alcance, la cobertura, ah, lo que no está dentro de la cobertura, la organización, las reglas, reglas mandatarias, reglas permisivas, materiales explicativos, y otros detalles. Y después nos pasamos en la introducción. La introducción dice que es el artículo 90, ¿sí? Y luego dice el artículo 100, dice definiciones. Y en las definiciones, pues va a ser un glosario de muchas definiciones y conceptos que vamos a necesitar comprender para poder asimilar de manera más clara esta norma, ¿no? O me lo voy a saltar un poco y si tenemos alguna duda en algún punto, pues nos regresamos. No la voy a poder leer toda, ¿no? Pero voy a leer un primer punto para este video que va a ser bastante corto para que ustedes no se me aburran ni se me vayan a ir, ¿no? El artículo 110, ¿sí? Ya empezamos con la carnita, ¿va? Y el artículo 110 dice así: requisitos generales para prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica. Requisitos generales, ¿sí? Va. Dice, el primer punto, programa de seguridad eléctrica. Esto es muy importante porque yo sé que la mayoría de ustedes en sus lugares de trabajo no tienen un programa de seguridad eléctrica, ¿sí? Y si es que lo tuvieran, yo sé que la mayoría de ustedes no lo conocen. Yo sé que son unos tigres trabajando realizando trabajos eléctricos y teniendo prácticas de trabajo seguras en cuestiones de seguridad eléctrica, todos estos aspectos generales. Yo sé que son unos campeones, unos tigres, pero no es suficiente. Tienes que conocer cuáles son las obligaciones de tu empleador, cuáles son tus obligaciones y todo lo que tienes que tener documentado
para que en caso de que algo suceda, tú estés preparado para defenderte ante una auditoría o alguna otra situación, ¿no? Muchas de las asociaciones, ahí les va, esto sí les va a interesar, muchas de las asociaciones que aseguran, las aseguradoras que te brindan el servicio para asegurar la empresa donde trabajas, no sé, por ejemplo, a FM Global. FM Global es una de las grandes aseguradoras de, por lo menos aquí en México, donde yo trabajo, ya van 3 lugares diferentes donde he estado, 3 empresas diferentes, y FM Global es la aseguradora de las industrias, ¿no? Una maravilla, una chulada de pelados. La verdad es que los auditores de FM Global son una chulada. Esos vatos están sumamente preparados y conocen mucho las normas, conocen las normas oficiales mexicanas, pero a pesar de que esta no es una norma mexicana, muchos de los criterios para aprobarte, aumentar o disminuir la póliza de aseguramiento están basados en la NFPA. La mayoría de los criterios de FM Global están basados en la NFPA y la mayoría de las aseguradoras están basadas en la NFPA. Entonces, esto te interesa de una forma u otra. Si tú quieres mantener una cuota de aseguramiento, vamos a decirlo, baja, necesitas conocer estas normas para darle la documentación que este tipo de aseguradoras necesitan para que mantengan tu seguro bastante bajo, ¿no? Artículo 110. Requisitos generales para las prácticas de trabajo relacionadas con la seguridad eléctrica. Y dice programa de seguridad eléctrica. El empleador, o sea, es responsabilidad del patrón, vamos a decirlo así, de la empresa. Dice, debe implementar y documentar un programa general de seguridad eléctrica. No es solamente decir, no, yo tengo buenas prácticas de trabajo seguras, yo sé que mi personal, yo no contrato cualquier pelado, yo contrato puros ingenieros, puros eléctricos. Sí, pero lo tienes que tener documentado y debe de haber, yo te recomiendo, sí, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de las miles de auditorías que me han tocado, yo te recomiendo que tengas un documento en específico que se llame Programa de Seguridad Eléctrica, ¿sí? Dice, el empleador debe de implementar y documentar un programa general de seguridad eléctrica que ordene las actividades adecuadas para los riesgos que se asocian a los peligros eléctricos. El programa de seguridad eléctrica debe ser implementado como parte del sistema integral de gestión de seguridad y salud ocupacional. Sí, aquí vamos a empezar un poquito con los deslindes de responsabilidades o más bien a quién le toca, ¿no? Porque la salud, la seguridad y salud ocupacional normalmente es responsabilidad de quién, pues del pelado de seguridad, no del gerente de seguridad, del supervisor de seguridad. Entonces, en teoría, aquí dice que el programa de seguridad eléctrica debe formar parte de su programa de seguridad y salud ocupacional, ¿sí? A lo mejor tú como supervisor eléctrico, tú como técnico de mantenimiento, como responsable del departamento de mantenimiento, debes de participar en conjunto con ese pelado para que puedan implementar este programa, porque obviamente normalmente los, ah, los gerentes de seguridad o los supervisores de seguridad pues son ingenieros industriales o son eh, sí, normalmente son ingenieros industriales, ¿sí? Y no tienen nada malo los ingenieros industriales, desempeñan una labor importante dentro de la empresa, pero tú como ingeniero eléctrico o supervisor de mantenimiento vas a conocer más sobre estas buenas prácticas, ¿sí? Entonces debes de participar de forma sumamente activa en el diseño e implementación de este programa. Y muchas de las cosas te van a perjudicar o a beneficiar. Entonces te conviene participar. Por donde lo veas te conviene. Ese es el punto A. Punto B dice mantenimiento. El programa de seguridad eléctrica debe incluir elementos que consideren la condición de mantenimiento de los sistemas y equipos eléctricos. Inciso C. Conocimiento y autodisciplina. El programa de seguridad eléctrica debe diseñarse con el fin de proporcionar el conocimiento de los potenciales peligros eléctricos a los empleados que trabajan en un entorno
con la potencia de riesgo eléctricos. El programa debe ser desarrollado para establecer la autodisciplina requerida para todos los empleados que deben desempeñar trabajos que puedan involucrar riesgos eléctricos. El programa debe inculcar los principios y controles de seguridad. Es decir, dice aquí, pongan atención en esto. El programa debe ser desarrollado para establecer la autodisciplina. ¿Qué asumimos por autodisciplina? Que es la disciplina de cada quien, ¿no? La propia, mi autodisciplina. Pues el programa debe ser implementado para que todos tengan autodisciplina, para la autodisciplina de cada quien, ¿sí? Dice, principios del programa de seguridad eléctrica. El programa de seguridad eléctrica debe definir los principios en los cuales está basado. Controles del programa de seguridad eléctrica. El programa de seguridad eléctrica debe identificar los controles mediante los cuales el mismo es medido y monitoreado. Ojo, auditorías. Esto es auditorías, por donde lo veas suena a auditorías, ¿sí? Es decir, no nada más tienes que implementarlo y ya. Ah, sí, ¿lo tienes? Sí, chingón. Y luego, ¿cómo lo evalúas? ¿Sí? ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo monitoreas? ¿Quién lo monitorea? ¿No? Procedimientos del programa de seguridad eléctrica. El programa de seguridad eléctrica debe identificar los procedimientos a utilizar antes de que los empleados expuestos a peligro eléctrico comiencen a trabajar. Es decir, tú contratas un pelado y ese pelado no debe de comenzar a trabajar hasta que tú le muestres el programa, le enlistes los peligros. Aquí están, esta es una zona de peligro, este es un CCM, este es un cuarto eléctrico. Aquí es donde más te puede cargar el payaso, ¿sí? Todo eso lo debe saber tu empleado antes de que empiece a trabajar. Y no como le haces tú, empresa pitera, que lo contratas, órale, chingale, no. Así no es. Tienes que tener el empleado tiene que tener el conocimiento de cuáles son las zonas de riesgo y los peligros potenciales. Y si no, no lo puedes mandar a trabajar. Y si se te pela y tú no demuestras que ya le habías enseñado los peligros potenciales, a ti te pueden meter al bote. Y el pelado tú le vas a pagar el seguro y todo lo que viene, pero a ti te pueden meter al bote. Procedimientos de evaluación de riesgo. El programa de seguridad eléctrica debe incluir un procedimiento de evaluación de riesgo que contemple la exposición de los empleados al peligro eléctrico. El procedimiento debe establecer el proceso que va a ser usado por el empleado antes de comenzar el trabajo, con el fin de llevar a cabo lo siguiente: identificar los peligros, evaluar los riesgos, implementar el control de riesgos, siguiendo una jerarquía de métodos. Dice, ok, vamos a analizar este punto. El programa de seguridad eléctrica debe incluir un procedimiento de evaluación de riesgo que contemple la exposición de los empleados a un peligro eléctrico. Es decir, tú le vas a decir, esta es una zona potencialmente de riesgo, obviamente, pero no con eso vas a asegurar que ya ese güey ya no le va a pasar nada, sino que tú le debes de establecer una serie, vamos a decir, unos pasos a seguir para que todavía casi que, como dicen por ahí, peladito y en la boca, no la vaya a calabacear. Oye, que le metí la mano y no me di si estaba energizado, ¿no? Bueno, ese es tu pedo, pero yo lo establecí, que antes de tocar un cable siempre debe de ser medido su voltaje a tierra, ¿sí? Y no lo hiciste, bueno, pues ese fue tu bronca, ¿no? Pero tú tienes que tener el procedimiento que explique todo esto, si no te puedes meter en una bronca, sobre todo si se nos pela un cuate, un técnico, ¿no? Dios no lo quiera, nunca les pase a ustedes, ni a mí ni a nadie, ¿no? Sesión informativa de trabajos. Antes de comenzar cada trabajo, el empleado responsable debe de realizar una sesión informativa del trabajo, un resumen del trabajo. Es decir, sabes que vas a hacer un trabajo relacionado con electricidad. Esto debería ser aplicado para cualquier trabajo, ¿verdad? Pero en específico aquí estamos viendo los trabajos eléctricos. ¿Sabes que vas a hacer un trabajo relacionado con la electricidad? Aquí te dice, a ver, aguanta, párense. Vamos a platicar sobre los riesgos. Aquí tenemos un tablero energizado
Si le tocamos aquí y no medimos antes, nos podemos pelar. Si no ponemos loto, candadeo, etiquetado, lo que sea, nos podemos pelar. Esta plática de seguridad normalmente en muchas empresas la conocen como la plática de 5 minutos, pero te puedes extender tanto como lo necesites, ¿no? O puedes acortarla tanto como tú lo consideres, pero tienes que hacer una plática antes de comenzar los trabajos. Ahora, ¿cómo? Si sucede algo, vámonos siempre a los extremos. Aquí nos vamos a ir siempre a los extremos. Si sucede algo, si un güey se nos electrocuta y le tienen que amputar un brazo, ¿sí? Y el güey argumenta, es que no tuvimos nuestra plática de seguridad. También te puedes meter en una bronca porque no respetaste los lineamientos. Entonces, ¿cómo demuestras tú que si tuviste la plática de trabajo seguro? Con un documento, una hoja en el formato en el que tú quieras y le pones plática de seguridad antes de los trabajos. Y ahí le documentas y le pones en la plática del día de hoy trató sobre el trabajo que se va a ejecutar en la planta fulana de tal, relacionada, los peligros son los siguientes y se les platicó sobre la seguridad eléctrica, candado y etiquetado, bla, bla, bla. Leve, X, no tiene que ser así, explayarte un chingo. Y firma, nombre y firma de cada pelado, porque así es la única forma en la que tú vas a demostrar que sí hiciste esa plática de seguridad, ¿sí? Sesión informativa, de eso trata. Auditoría de seguridad eléctrica, el programa de seguridad eléctrica. Programa de seguridad eléctrica debe ser auditado para verificar que los principios y procedimientos del programa de seguridad eléctrica cumplan con lo establecido por la presente norma. Auditorías deben realizarse en intervalos que no excedan de 3 años, es decir, máximo cada 2 años y 11 meses y 30 días tienes que realizar una auditoría por lo menos y tienes que tenerla documentada para que cuando te digan, oye, ¿estás auditando? Sí, sí lo estoy auditando. Aquí la norma dice que cada 3 años y se tan, ¿no? Tú lo quieres hacer cada 2 años, 11 meses y 30 días, es tu pets, ¿sí? Yo te recomendaría que por lo menos las hagas, no sé, una vez cada 6 meses o hasta menos, ¿no? Pero, pero no más allá de 6 meses. Trabajo de campo. El trabajo de campo debe ser auditado para verificar que se estén siguiendo los requisitos contenidos en el procedimiento del programa de seguridad eléctrica. Cuando la auditoría determina que no se están siguiendo los principios y procedimientos del programa de seguridad eléctrica, deben realizarse las modificaciones adecuadas al programa de entrenamiento o procedimientos. La auditoría debe realizarse en intervalos que no excedan un año. Es decir, lo de arriba, lo de la auditoría del programa, es auditar el programa en sí, por lo menos cada 3 años. Lo de abajo, el trabajo de campo, es auditar cada trabajo por lo menos una vez al año. Documentación, las auditorías deben ser documentadas. Requisitos de entrenamiento, el entrenamiento de seguridad eléctrica. Las exigencias de entrenamiento contenidas en esta sección deben aplicar a los empleados que enfrentan un riesgo de peligro eléctrico que no está reducido a un nivel seguro mediante los requerimientos aplicables de instalaciones eléctricas. Estos empleados deben ser entrenados para comprender los peligros específicos relacionados con la energía eléctrica. Tales empleados deben ser entrenados en el manejo de las prácticas seguras de trabajo y los procedimientos necesarios que se requieren para dar protección contra los riesgos eléctricos asociados con sus respectivos trabajos o tareas. Los empleados deben ser entrenados para reconocer y comprender la relación entre peligros eléctricos y posibles heridas. O sea, hay que entrenarlos. Yo te recomiendo que cuando tengas la oportunidad de mandarlos a un entrenamiento de este tipo, los mandes. Yo tengo esta norma, yo adquirí esta norma. Bueno, yo no la adquirí, la verdad me la regaló un ingeniero, que le agradezco mucho, pero esta norma la adquirió el ingeniero porque a él y a mí nos mandaron a un entrenamiento de esta norma, ¿sí? Y ahí es donde vimos que necesitábamos conocer más sobre la seguridad eléctrica y él decidió adquirir 2 copias de esta norma y él me regaló esta a mí.
Él tiene la suya, por supuesto. Y bueno, hemos estado tratando de estudiar y desarrollar mejores prácticas de trabajo. Tipo de entrenamiento. El entrenamiento exigido por esta sección debe ser en salón o en sitio de trabajo o una combinación de los dos. El grado de entrenamiento debe ser que se imparta debe determinar por el riesgo hacia el empleado. Entrenamiento de respuesta de emergencia. Bueno, vamos a seguir viendo más de este punto, pero ya se nos hizo muy largo el video. Espero que les haya gustado y que sigan viendo este contenido, que sigan este contenido, que por favor, si no les gustó, pónganme, ¿sabes qué? Ya no quiero que hagas videos de este tipo. Si les gustó, pónganme, ¿sabes qué? Sigue leyendo y vamos a siguiendo analizando esta norma porque creo que me va a servir. Si te late, ponla por ahí en tu coche, para que la vayas escuchando cuando vayas de camino a tu trabajo. Estoy tratando de hacerlo también de una forma amena para que les guste, se relacionen con la seguridad eléctrica. Sale, mi nombre es Uriel. Acuérdense, suscríbanse al canal, por favor, síganme, activen la campanita y todo lo demás. Y si no, no hay pex, escuchen los videos y les va a servir para que tengamos mejores prácticas de trabajo aquí en México y en todos lados. ¿Sale? Muchísimas gracias y hasta luego.